iglesia hoy también el Señor tiene una palabra para nosotros. El Señor nos ha bendecido ya con las palabras que se han leído, los versículos que se han leído. Y este sábado también el Señor tiene una palabra para nosotros, para su iglesia. Una palabra para nuestro corazón, para nuestro espíritu, para alimento nuestro, porque la palabra de Dios es alimento. Es alimento para nosotros. Amén. Si me quieren acompañar a la página de nuestras Biblias, 862, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, 862, página 862. Amén. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24 en adelante, que dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Amén. Es tiempo de que la Iglesia de Cristo, de nuestro Señor, en todo el mundo, se pare en el camino, se pare a reflexionar en esta palabra. Porque el Señor estaba diciendo esto y muchas otras cosas, que si en el capítulo 5, versículo 1 dice: y viniendo las multitudes, subió al monte el Señor, y sentándose sus discípulos vinieron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurado. Y ahí fue cuando comenzó el Señor a enseñar a sus discípulos que estaban cerca y a las multitudes que le podían escuchar, porque esas multitudes llega un momento en el que están tan lejos que no escuchan bien. Pero todas estas palabras, esto que se acaba de leer, esta porción de la palabra, es parte de una cantidad de enseñanza importante que le estaba dando el Señor en el monte. Subió al monte y sentándose, el Señor se sentó, sus discípulos vinieron a él, eran 12. Y todo lo demás era multitud. Y abriendo su boca les enseñaba. Bueno, pues el Señor, esta enseñanza también es para nosotros, porque toda la Biblia, toda la palabra de Dios es enseñanza para nosotros, es instrucción para los hijos de Dios, para toda persona.
porque somos criaturas de Dios, somos creados por Dios, hemos sido creados por Dios. Entonces, el Señor ha puesto en mi corazón esta palabra, estos versículos, porque la iglesia de Cristo se tiene que parar a reflexionar en este punto. Las multitudes tenemos que pararnos a escuchar al Señor, porque el Señor habla a través de su palabra. Porque no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Pues hoy tenemos una porción de la palabra profética más segura en la cual el Señor nos exhorta a pararnos en nuestro camino, en el camino y reflexionar en esta parte. Que es el Señor hablándonos también, que escuchemos al Señor porque se sentó en el monte a hablar a las multitudes. Hoy habla a las multitudes de hijos e hijas en todo el mundo, a que se paren y que le escuchen, porque muchos cristianos y cristianas están afanados en el mundo con las cosas y las circunstancias del mundo y no tienen ese momento de si me voy a parar a escuchar a mi Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Me voy a parar 5 minutos a escuchar a mi Dios. ¿Cómo le voy a escuchar? ¿Cómo vamos a escuchar a nuestro Dios? Parándonos un momento en oración y luego leer la palabra de Dios. Lo que nuestro Señor, como en este día de hoy, esta porción de la palabra que nos dice a nosotros, a toda su iglesia, que se acaba de leer, es como si nosotros estuviéramos entre esas multitudes, detrás de los apóstoles, escuchando a nuestro Dios, que acaba de decir esto, como si acabara de decir esto a las multitudes. A nosotros somos parte de la multitud de hijos e hijas de Cristo en todo el mundo. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque hay un pueblo de Dios, mi hermano, hay un pueblo de Cristo. Hay una parte grande que está aquí en la tierra y hay otra parte que ya partió y está con Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Nosotros los que estamos aquí, hoy el Señor quiere que nosotros nos paremos. Quiere que nosotros nos paremos a reflexionar. Nos paremos a escuchar a nuestro Dios que se ha sentado en el monte a enseñar, a hablar. Entonces, dejemos los afanes. Paremos nuestra vida por un momentito, 5 minutos, 10 minutos, que por eso no se va a apagar el sol, ni se va a esconder la luna. No va a suceder nada. 10 minutos que vamos a orar al Señor, 2 minutos y le vamos a pedir que nos guíe, nos dirija y vamos a ir a su palabra y vamos a leer en su palabra qué es lo que Él nos dice. Nuestro Dios quiere que le escuchemos. Quiere que le escuchemos, porque muchos cristianos y cristianas son cristianos y cristianas, pero no escuchan a Dios. Porque están por aquí, para allá, esto, aquello, lo de hoy, lo de mañana. No dan abasto en su vida. Los afanes de la vida no les dejan tiempo libre para escuchar a Dios. A su Dios, a nuestro Dios. Ahora, en este momento, estamos reunidos en el nombre de Jesús para escuchar su palabra. Y este es un tiempo que nosotros paramos nuestra vida. Y tenemos que parar nuestra vida en este momento porque hemos venido a escuchar palabras de Dios. Hemos venido a ver qué palabra tiene nuestro Dios para nosotros y para congregarnos como mandamiento de la palabra de Dios para nosotros. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dice la palabra de Dios. Pero vamos a escuchar lo que nuestro Dios dice en su palabra. Y no solamente ser oidores, sino hacedores también, como dice. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro Dios hoy? En estos breves momentos que paramos nuestra vida. Nos está diciendo lo que se acaba de leer. Nos está diciendo que no nos dejemos llevar por los afanes, que tengamos cuidado con los afanes del mundo. Que no tenemos que preocuparnos ni por el vestido que vamos a beber, ni a comer,
ni vestir, ni preocuparnos por el mañana. No estar afanado por el mañana. Cada día trae su propio afán, su propio mal. No lo digo yo, lo acabo de leer. Esta palabra también es para mí. Yo soy consiervo de ustedes en Cristo. Entonces, iglesia, esto es lo que tenemos que hacer. Porque no por decir soy cristiano, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y estar afanado toda la vida y después cuando llega el último momento y miras atrás y dices, bueno, ¿en qué he empleado mi vida? ¿Cuánto he escuchado de mi Dios? He escuchado, o el Señor le va a preguntar, ¿cuántas veces me escuchaste hablar? ¿Cuántas veces escuchaste mis palabras? Siempre te he estado diciendo, te he estado hablando, te he estado diciendo las cosas, te he estado hablando. Pero no has tenido tiempo para escucharme. No te has parado a reflexionar en lo que te he dicho. Pero de lo que se trata es de que el Señor hoy nos está exhortando a decir, párate, mi hijo, mi hija, párate 10 minutos, escúchame. Estoy sentado en el monte, te voy a enseñar. Y hoy lo que nos enseña es esto, que no estemos preocupados por las cosas del mundo, que nos preocupemos primero por las cosas de Dios, que lo demás lo va a añadir Él, porque ese es el orden que nuestro Dios ha puesto. Porque si lo hacemos al contrario, tendremos el efecto contrario. Tiene su lógica. Porque entonces no estaremos siguiendo los consejos de nuestro Dios, la enseñanza de nuestro Dios, mejor dicho. Y cuando no se sigue la enseñanza de nuestro Dios, estamos cayendo en el error. Por tanto, versículo 31. Después de decir todo lo que dice, versículo 27, 28, 29, que entre ellas que ni Salomón se vistió como los lirios del campo, con toda la gloria que tenía, con todo el poder que tenía y toda la capacidad que tenía, nos está diciendo entonces que no nos preocupemos por eso. Por tanto, versículo 31, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles. Las personas que no tienen a Cristo, que no saben la verdad de la vida, que es Cristo, que no saben, que no conocen a nuestro Señor, están afanados en la vida. Por tener más dinero, por tener más poder, por tener mejor posición, por tener ambicionan esto, ambicionan aquello, tienen avaricia en el dinero, ambicionan tener cada vez más. Esos son afanes. ¿Y para qué sirve eso? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, más vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, de todas estas cosas. Es decir, que no nos afanemos en qué vamos en nuestras necesidades, cómo vamos a resolver la comida, el vestido, las cosas que necesitamos. Que no lo hagamos porque Él sabe que nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas. Que primero nos preocupemos, que antes que eso, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos va a dar qué vestir, qué comer, nos va a suplir, nos va a proveer. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos añadirá las cosas que necesitamos. Nosotros no necesitamos un yate de 500 millones de dólares. Nosotros no necesitamos un edificio en propiedad, un edificio de 55 plantas y media. No. Y cosas así, cosas ambiciosas, no. El Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Sabe lo que realmente necesitamos. Versículo 34. Así que no os afanéis por el mañana,
que el mañana traerá su afán, bástele al día su propio mal. Es difícil para nosotros, es difícil no preocuparnos, no afanarnos, no preocuparnos por las cosas, de la comida, del vestido, por preocuparnos. Pero nuestro Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Además, pueblo de Dios, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Cuánto le hemos creído a Cristo, nuestro Dios? ¿Cuánto le hemos creído? ¿Cuántos estamos aquí que le hemos creído? Amén. ¿Cuántos creemos en la palabra de Dios? Pues entonces esto lo creemos nosotros. Porque si nuestro Dios, sentado en el monte, en aquel tiempo se lo enseñó a sus discípulos, los apóstoles, y a las multitudes que estaban allí, es para nosotros también. Porque nosotros hemos creído en el mismo Dios que sus apóstoles. Además, sabemos de dónde nos ha sacado el Señor, porque ¿quién fue a sacarnos de donde estábamos? ¿Quién fue? ¿El cartero? ¿El vecino del quinto? Fue el Señor. El Señor fue a sacarnos, a buscarnos, a rescatarnos a nosotros, todos y cada uno de nosotros en todo el mundo, los que somos hijos e hijas de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Fue nuestro Dios a buscarnos. Y a muchos de nosotros nos confrontó para que pudiéramos entender la verdad, que es Cristo nuestro Señor. Entender la verdad de la vida. Pero lo hizo por nuestro bien. Lo hace por nuestro bien. Entonces nuestro Dios hoy nos está diciendo, párate, reflexiona, mi hijo, mi hija. Párate, reflexiona. ¿A dónde vas corriendo? ¿A dónde vas tan corriendo? ¿A dónde vas tan afanado? Mira, haz esto. Haz esto. Nos dice nuestro Dios a nosotros, hagan esto. Mis hijos, hagan esto. Yo les voy a proveer lo que necesitan. Porque yo sé de lo que tienen necesidad. Yo sé lo que tienen necesidad. Yo sé lo que necesitan. Y que no nos afanemos por el mañana. ¿Qué va a ser la semana que viene? ¿Qué va a ser el mes que viene? ¿Cómo voy a hacer aquello? Pongamos todo en oración en las manos del Señor. Filipenses 4, 6, 7. Pongamos todo. Entonces es que ahí está. Tenemos que pararnos en nuestro camino y escuchar a nuestro Dios. Leer la palabra, porque así recibimos la enseñanza de nuestro Dios. Y vamos a la oración, a hablar con Dios, a hablar con nuestro Dios, porque nuestro Dios nos va a llevar a la palabra. No podemos estar sin leer la palabra, por poco que sea. Especialmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque es de primera mano. Es de primera mano, aunque todo lo inspiró el Espíritu Santo en este santo libro. Pero de lo que se trata es de creerle a Dios. De creerle a Dios. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Tenemos fe? Vamos a creerle a Dios. Nos está dando hoy una palabra que nos está dejando parados a muchos de nosotros en todo el mundo. Pero es que es una prueba de nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? Dice nuestro Dios. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Nuestra fe dónde está? Pues si tienes fe, cree en esto que te estoy diciendo, te estoy enseñando. En esto que nos está enseñando nuestro Dios tenemos que tener fe. ¿Y cómo? ¿Fe en qué? En que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque lo demás nos lo va a dar nuestro Dios. Lo que necesitamos. Lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Ahora, si le estás pidiendo un apartamento a la orilla del mar, como que no. Pero aquí se está hablando de la comida, el vestido, el sustento. Se está hablando de las necesidades. De las necesidades para vivir. ¿No dice la palabra de Dios que es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja a que un rico entre en el cielo? ¿Alguien dice amén? Entonces, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas.
No se puede decir, yo soy cristiano, creo en Dios, pero yo quiero ser rico. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El amor al dinero es la raíz de todos los males, lo dice la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, en vez de buscar los afanes del mundo, en vez de buscar las riquezas, en vez de buscar el apartamento en la orilla de la playa, vamos a buscar a Cristo nuestro Señor. Vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y nuestro Señor nos dará conforme a su voluntad, a su divina voluntad, las cosas que nosotros necesitamos. Cierto que le podemos pedir cosas, cierto, pero queda de su divina voluntad concedérnoslas o no. Pero en nuestro diario caminar, en esta vida, tenemos que tener en cuenta esta enseñanza, porque es el diario vivir. Es el diario vivir nuestro. De verdad tenemos que estar afanados por aquello, por el apartamento de la playa, por qué voy a comer, porque el Señor nuestro Dios nos dice que nos paremos y reflexionemos. A toda su iglesia en todo el mundo. Y el que no conoce a Cristo, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa. Iglesia, párate en el camino. Reflexiona en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle, hagámoslo todos, incluyéndome a mí, y pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a no afanarnos, que nos ayude y nos guíe y nos dirija a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que Él nos añadirá todas las cosas que necesitemos. Necesitamos que el Señor nos enseñe cómo no estar afanoso, porque lo necesitamos. Toda su iglesia. Bien es cierto que no todos tenemos la misma estatura, la misma edad en Cristo, ni la misma estatura. Pero todos los hijos de Dios somos hijos de Dios. Y el Señor nos hace excepción de personas. Por tanto, iglesia, es tiempo de pararnos. Es tiempo de pararnos a reflexionar. Porque la palabra de Dios dice que en los posteriores tiempos los tiempos serán acortados. Los tiempos serán acortados. Y eso aumenta la velocidad del tiempo, en el sentido figurado. Porque estamos viendo cómo están sucediendo las cosas en este mundo. Y vemos que hay una forma de vida que cada vez está mucho más acelerada. ¿Alguien dice amén? Te levantas por la mañana, haces dos cosas y cuando te das cuenta, ya tienes que acostarte a dormir porque en un rato te tienes que levantar para hacer 1.000.000 de cosas otra vez. Casi no tiene tiempo para el culto, casi no tiene tiempo para orar primeramente a Dios en privado, casi no hay tiempo para leer la palabra, casi no. A ver si puedo hoy. Entonces, porque tengo que ir acá, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, tengo que. Tengo que orar al Señor, tengo que pararme, tenemos que pararnos, tenemos que orar al Señor, tenemos que pedirle su ayuda para que nos guíe, nos dirija, para que nos fortalezca, nos enseñe cómo no estar afanosos, para que nos enseñe a pararnos, para que nos ayude a pararnos, a orar, a leer un poco su palabra, aunque sea mínimamente, para recibir esa enseñanza. Y para que esta exhortación que nuestro Dios nos hace a todos hoy, y a toda su iglesia, a toda la tierra, pues, que la podamos recibir. Que la podamos recibir, la podamos hacer. Y que hoy nosotros, esta palabra que recibimos, que escuchamos y recibimos de parte de nuestro Dios, esta palabra la podamos recibir en nuestro corazón y que dé fruto. Que dé fruto. Y que el Señor empiece a trabajar en nosotros hoy
con esos afanes, con esas preocupaciones. Y el Señor nos ayude en nuestro día a día, momento a momento. Eso es al levantarse, al desayunar, al salir, al trabajar, al estudiar, al salir a hacer negocios, a negociar, a salir, al entrar, a la hora de comer, antes de comer, después de comer. Porque todo se va haciendo a lo largo del día. Pero nuestro Dios nos dice que no estemos afanosos. Para terminar, vuelvo a leer esta palabra, iglesia. Dice así, Mateo 6, capítulo 24 y siguientes, versículo 24 y siguiente dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Amén. Amén. Iglesia, quedémonos todos nosotros con esa palabra y reflexionemos en ella, a solas con Dios, en oración. Amén. Desde Iglesia Intercesora te bendecimos en el nombre de Jesús.